Estamos grabando. Buenas tardes a todos, soy la doctora Silvina Pantaleone, médica anestesióloga e instructora en reanimación cardiopulmonar. Quisiera agradecer al doctor Sergio Lindi por esta invitación en la que vamos a estar hablando de reanimación cardiopulmonar y un poco específicamente en los tiempos que corren en pacientes COVID-19. Aclaremos que las recomendaciones de las que vamos a hablar son las últimas recomendaciones de la American Heart Association, entidad mundial que más sabe de reanimación, por reunirse cada 5 años. Ahora 2020 estarán saliendo nuevas recomendaciones. De todas formas hay reviews en forma permanente, sobre todo ahora con esto del COVID-19. Les decía que se reúnen cada 5 años más de 350 expertos de 26 países diferentes para analizar trabajos in vivo e in vitro acerca de las últimas recomendaciones. Comenzando, tenemos que ver primero lo que es RCP básico y por qué uno tiene que ver RCP básico en pacientes, o mejor dicho, siendo médicos ya recibidos. Uno dice el básico es para la gente del vulgo. Sin embargo, la evidencia muestra que, primero, la RCP de alta calidad bien realizada salva vidas. Y por el otro lado, la mayor parte de las víctimas que sufren una muerte súbita no reciben RCP, y cuando la reciben no es de alta calidad, y esto es por desconocimiento. Cuando uno piensa en el soporte cardiovascular avanzado, tiene que pensar en que eso siempre comienza con un soporte vital básico de calidad, y en especial con una buena RCP básica, de la cual vamos a estar hablando de inmediato. Todo empieza con lo que se llama cadena de supervivencia. La cadena de supervivencia del adulto tiene estos 5 eslabones. El término cadena es metafórico, es decir, la cadena es cadena hasta tanto sus eslabones se mantengan en esa secuencia. Si yo rompo un eslabón o rompo esa secuencia, se rompe la cadena. Y en este caso, como la cadena es de supervivencia, lo que voy a lograr, si no sigo estos pasos, es disminuir las probabilidades de sobrevida de mi paciente. El primer paso es chequear el estado de inconsciencia del paciente y, en caso que esté inconsciente, llamar. Si estoy en la vía pública, llamaré al 107 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Provincia de Buenos Aires al 911, y como no tenemos un sistema federal todavía de llamada, en las diferentes provincias cada una tiene su número. A continuación voy a comenzar con las maniobras de reanimación cardiopulmonar, simbolizadas en esta cadena con las manos, porque de las dos maniobras, que son la ventilación y la compresión, la más importante son las compresiones. El tercer eslabón en la cadena de supervivencia es la desfibrilación precoz, y esto porque más del 80% de las muertes súbitas, tanto extrahospitalarias como intrahospitalarias, sin hablar de sectores cerrados, como puede ser la UTI o puede ser un quirófano, decía el 80% se producen en fibrilación ventricular. Por eso la desfibrilación precoz. El cuarto eslabón es cuando llega la ayuda que yo pedí en el primer eslabón, así que no debo olvidarme de esto. Y el último eslabón son los cuidados post-reanimación en caso que logre reanimar a mi paciente. Si vamos entonces, ya pedimos la ayuda, y quiero recordar que si bien la ayuda fuera del hospital es este llamado, dentro del hospital también hay que activar un código de emergencia. Cada hospital o cada institución tendrá el suyo, y es importante porque no se puede reanimar al paciente de a una sola persona, y en un rato vamos a estar viendo bien por qué. Entonces empezamos con lo que sería el CABD primario, en esta primer acercamiento a la RCP, donde C implica tomar el pulso que se toma es carotídeo. Si esa persona no tiene pulso, implica comenzar con compresiones torácicas. Respecto de las compresiones en la RCP, hay que comprimir rápido y con fuerza. Rápido implica un ritmo de al menos 100 a 120 por minuto, y con fuerza es con una profundidad de al menos 5 centímetros. Es muy importante, por otro lado, descomprimir después de cada compresión, es decir, permitir que el tórax vuelva a su situación normal después de cada compresión. También es muy importante limitar las interrupciones durante las compresiones, es decir, no parar. Cuando uno empieza las compresiones,
recién para a los 2 minutos para volver a chequear el ritmo de ese paciente. Todo esto porque la presión de perfusión de las arterias coronarias es uno de los parámetros que se toman para ver qué pacientes pueden recuperar la circulación espontánea, y cuando uno limita o para las compresiones, esa presión cae rápidamente a cero, y luego me toma al menos 15 compresiones para llegar al tope de 20 milímetros de mercurio, que sería la presión ideal. Por lo tanto, limitar esas interrupciones. Y como decíamos recién, permitir que el tórax se relaje completamente para, digamos, permitir un buen retorno venoso. La A implica apertura de la vía aérea. Si hablamos de una persona inconsciente que no tiene claramente una vía aérea avanzada, ¿sí? Esta apertura de la vía aérea, que es simplemente la desobstrucción de la vía aérea por la lengua, se realiza con la maniobra de extensión de la cabeza y elevación del mentón, que sería esta que estamos viendo ahora, que yo quiero que se fijen en este paciente cómo la lengua está obstruyendo, aquí está obstruyendo la vía aérea, y cómo con esta simple maniobra de extensión de la cabeza y elevación del mentón logramos desobstruir la vía aérea del paciente. Si se tratara de un traumatismo de columna cervical, recordemos que en politraumatizados el traumatismo de columna cervical no supera el 2%, pero si estamos seguros o con alta sospecha, lo que tendríamos que hacer es la maniobra de tracción de mandíbula. Pero para esto necesitaríamos que fuera más de un reanimador haciendo, o más de dos, haciendo esta maniobra, porque entonces uno debiera adaptar la mascarilla en la cara del paciente, mientras otro estabiliza la columna cervical de modo manual, y un tercero estaría comprimiendo la bolsa para ventilar. Por el otro lado, toda RCP tendrá una relación compresión de 30/12, si voy a hacer 30 compresiones y 2 ventilaciones. Estamos hablando de pacientes que no tienen una vía aérea avanzada colocada. Entonces, esta relación de 30 compresiones por 2 ventilaciones, como dijimos, se va a hacer durante 2 minutos, y a los 2 minutos, si son 2 reanimadores, el reanimador que está comprimiendo pasa a ventilar, y el que ventila pasa a comprimir para evitar el cansancio de los rescatadores. Si uno no puede estar controlando, no tiene alguien que me está controlando a los 2 minutos, yo cuento 5 ciclos de 30/2, y ese va a ser aproximadamente, ahí van a ser los 2 minutos, entonces ahí es donde voy a cambiar. Hablando de desobstrucción de la vía aérea, tenemos, independientemente de esta maniobra, de extensión de la cabeza y elevación del mentón, dos tipos de elementos que nos van a ayudar, son las cánulas naso y las cánulas orofaringias. Las cánulas nasofaringias, como las que estamos viendo, se colocan por la nariz, son para pacientes que todavía tienen cierto nivel de conciencia, no es para pacientes inconscientes, se coloca siempre con el bisel para el lado del tabique y se profundiza viendo de esta forma cómo podemos permeabilizar la vía aérea. En el caso de las cánulas orofaringias, que son estas que vemos acá, hay muchos modelos y por supuesto diferentes tamaños. Esta es la forma de medir qué tamaño necesito para cada paciente, desde la comisura de la boca hasta el lóbulo de la oreja. Y fíjense cómo una mala posición de la cánula faringea puede, digamos, en vez de desobstruir al paciente, puede llegar a obstruirlo. Esta sería la posición correcta de una cánula orofaringea que me permitirá después, sellando aquí con la máscara, ventilar a mi paciente. Bien, ahí estamos viendo cómo se coloca. Fíjense que se coloca del revés primero, ¿sí? Entonces, la colocamos del revés y una vez que tocamos el paladar duro, entonces, con la punta de la cánula, ahí se gira y se profundiza. De modo que quede de esta manera colocada. Bien, recién vimos la C del CABD, vimos la C, que es la circulación, vimos la A, que es cómo desobstruir la vía aérea, y ahora vamos a lo que se llama buena respiración. Buena respiración implicará administrar 2 ventilaciones de no más de 1 segundo de duración cada una, y con la cantidad de aire suficiente como para producir elevación visible del tórax.
Cabe aclarar que cuando uno está en la vía pública, esto no en las condiciones actuales, se haría respiración boca a boca. En las condiciones actuales, por supuesto, esto está absolutamente contraindicado. De todas formas, piensen que cuando yo les dije que la parte más importante de las dos, o la maniobra más importante, son las compresiones en el tórax, piensen que durante los primeros 5 a 8 minutos aproximadamente la relación BQ se mantiene, por tanto, solo con las compresiones en esos primeros minutos estaría alcanzando sin necesidad de administrar oxígeno suplementario. Evitar la hiperventilación, por supuesto, por eso dijimos que ventilamos con la cantidad de aire suficiente como para producir elevación visible del tórax y no más, para no producir un aumento de la presión media intratorácica, por tanto, disminución del retorno venoso y claramente del gasto cardíaco. Por estos mismos motivos es que debo permitir la completa descompresión torácica luego de cada compresión. Entonces, si hacemos un repaso, la frecuencia de compresión será de 100 a 120 por minuto, con una profundidad en el adulto de al menos 5 centímetros, permitiendo la completa relajación torácica, la continuidad de las compresiones sin interrupciones y con las ventilaciones administrando 2 ventilaciones cada 30 compresiones de 1 segundo de duración cada una y con la cantidad de aire suficiente como para producir elevación visible del tórax. Ahora vamos a ir a la D, que es la desfibrilación. Dentro entonces de la cadena de supervivencia estaríamos en el tercer eslabón. Siempre estamos hablando de lo que sería, digamos, la verificación primaria, este CABD primario, cuando todavía no tenemos al paciente hospitalizado. Cuando uno habla de desfibrilación, hablamos de 2 tipos de desfibriladores, los manuales y los desfibriladores externos automáticos. No sé con qué cuente cada uno en su institución, pero es muy importante que se familiaricen con el aparato antes de tener que usarlo. Es decir, que verifiquen que el aparato esté cargado, que verifiquen si el aparato es monofásico o bifásico, porque de eso va a depender la cantidad de energía a administrar. Si es un aparato de los modernos que hay ahora en varias instituciones, son desfibriladores que tienen la posibilidad de desfibrilación manual y automática. Es importante que sepan que los DEA tienen una energía de descarga entre 120 y 150 joules, que no la podemos saber salvo que leamos el manual, pero que sí debemos saber que descargan a la energía a la que han demostrado ser más efectivos. La desfibrilación en precoz es importante porque, como veíamos antes, el 80% a 90% de los paros cardíacos se producen por FB. Aún hoy, en pleno COVID, la mayoría de los paros se producen por FB en aquellos pacientes tratados con acitromicina, hidroxicloroquina o cloroquina, y en el resto también, como sabemos que esta enfermedad es hipoxémica, se producen por otros ritmos no desfibrilables. Pero lo importante cuando se trata de una fibrilación ventricular es que el éxito de la desfibrilación depende de realizarla rápidamente, ya que las probabilidades de sobrevida caen un 7 a 10% por cada minuto que yo no desfibrilo a mi paciente. Es importante, mientras espero que me traigan el desfibrilador o espero que el desfibrilador se cargue, iniciar siempre la RCP, interrumpirla cuando tenga el desfibrilador cargado, porque si yo hago RCP, la probabilidad de sobrevida cae, si no desfibrilo, pero a la mitad, un 5% por cada minuto que yo no desfibrilo. Bien, hasta ahora vimos todo lo que es RCP básico y ahora vamos a ver lo que es el soporte vital cardiovascular avanzado. Entonces, ahora vamos a lo que es el CABD secundario. En la circulación, además de las compresiones torácicas, voy a iniciar una vía intravenosa o intraósea si el paciente todavía no tiene una. En cuanto a la A, voy a avanzar en la vía aérea, es decir, si ese paciente no tiene una vía aérea avanzada colocada, le voy a colocar una. En cuanto a la B, voy a administrar oxígeno al 100%. Y si ese paciente tiene una vía aérea avanzada ya colocada, la ventilación y la compresión van a ser asincrónicas, es decir, ya no hago más 30 compresiones por 2 ventilaciones, sino que el que comprime va a comprimir a una frecuencia de 100 a 120 por minuto y el que ventila va a ventilar cada
5 a 6 segundos, 8 a 10 ventilaciones por minuto. Y en la D, además de la desfibrilación, si fuera un ritmo de paro desfibrilable, deberemos pensar en aquellos diagnósticos diferenciales. Respecto del manejo de la vía aérea, les quería comentar que el doctor Olindi me había pedido en principio enseñar la intubación. La verdad es que enseñar a intubar no es fácil, se necesita mucha práctica, y en los tiempos que corren no es lo ideal aprenderlo en este momento. Pero sí les quiero mostrar las cosas que se tienen en cuenta, porque tal vez ustedes tengan la posibilidad en las terapias de sus hospitales de que los puedan entrenar en este tipo de maniobras con algunos pacientes, y entonces vamos a hablar un poco de ello. Pero realmente las recomendaciones mundiales, la del American Heart desde ya siempre lo fue, pero en este momento más que nunca las recomendaciones mundiales son que la intubación la realice un experto, médico anestesiólogo, emergentólogo, médico de terapia intensiva, porque es muy complejo. Se está, digamos, tratando de utilizar donde existan videolaringoscopios, es decir, con cámara. La intubación es una de las maniobras más aerosolizantes que existen, por tanto el anestesiólogo siempre tiene que estar con su equipo de protección personal completo si va a intubar a un paciente. Ustedes saben que hoy por hoy no hay pacientes COVID negativos, son todos positivos hasta que se demuestre lo contrario, así que uno se tiene que cuidar. Por tanto, no es algo sencillo. Todavía, digamos, estamos utilizando diferentes implementos que se están creando, desde en los lugares, digamos, que tienen menos recursos, desde intubar por debajo de un nylon, viendo cómo se pueda, digamos, la vía aérea, hasta otros implementos que se están, por suerte los argentinos tenemos una capacidad, un ingenio de invención importante, así que se están inventando cosas nuevas y mucha gente está ayudando en esto. Pero bueno, más allá de eso, es importante en el manejo de la vía aérea utilizar la capnografía. Mientras estoy haciendo RCP, si tengo una vía aérea avanzada, conectar un capnógrafo, quiero una capnografía por encima de 10, eso me va a indicar que mi RCP es de alta calidad. No se aconseja la presión cricotiroidea al intubar, salvo que aquel que la hace sea una persona experimentada, y por supuesto evitar la hiperventilación. Como decíamos antes, lo ideal es no interrumpir las compresiones torácicas, pero de pronto hacer la maniobra de la laringoscopía y en el momento en que tengo que pasar el tubo a través de las cuerdas vocales, si necesito que paren las compresiones, es imperativo porque estoy asegurando la vía aérea. Se sigue recomendando todavía, para aquellos no expertos en intubación orotraqueal, digo todavía en estos tiempos de COVID-19, la colocación de otros dispositivos supraglóticos, como pueden ser la máscara laringia y el Convitube. Las diferencias son que el Convitube o tubo laringio puede ingresar tanto en esófago como en tráquea y ventilar de todas formas, y no requiere ninguna técnica ni conocimientos previos. La máscara laringia requiere amigarse de cierta manera con ella, haberla colocado alguna vez, porque tiene cierta técnica para ser colocada. Esto sería lo que se llama Convitube. Ustedes ven que tenemos acá dos ingresos, digámoslo así, un manguito, este es un manguito traqueal, este es un manguito esofágico. ¿Por qué? Porque fíjense acá estas perforaciones, a ver, les voy a mostrar. Ven, el azul es faringio, el blanco es el traqueal. Depende de donde esté colocado el tubo, es el manguito que yo voy a insuflar. Entonces, tenemos diversos tamaños desde ya, pero esto es lo que les quería mostrar. En este caso, el paciente, fíjense, la intubación ha sido esofágica, pues esta intubación es a ciegas, se coloca el tubo a ciegas. Sin embargo, está en esófago, pero por estos orificios laterales aún puede realizar ventilación. Y aquí, porque ingresó de esa forma fortuitamente, porque también fue a ciegas, ingresó directamente en la tráquea, con lo cual está ventilando. Cabe aclarar que esto no me asegura la vía aérea. Es decir, si el paciente tiene, por ejemplo, un vómito, asegurar la vía aérea significaría que el tubo esté endotraqueal y no claramente en esófago. Fíjense, aquí está introducido en esófago, pero aún así, por esos orificios laterales que tiene, se puede ventilar. Tiene ciertas contraindicaciones, que son estas que ustedes están viendo aquí,
desde ya el reflejo nauseoso activo es una contraindicación absoluta. La enfermedad esofágica, porque podemos producir una perforación, por supuesto la ingesta de una sustancia cáustica, porque uno no sabe a dónde va a ir ese tubo laríngeo, perdón, o convitube. Y acá tenemos lo que es la máscara laringea, vienen también de diferentes tamaños, de diferentes materiales, se coloca, tiene que estar en primer lugar algo insuflada, dependiendo del tamaño de la máscara laringea puede llevar 10 o 20, digamos, mililitros de aire. Ahora hay que primero lubricarla muy bien con silocaína en gel o en spray, debe estar algo inflada, se coloca como lo vimos recién, y esta sería, digamos, la forma en la que queda colocada, y por aquí, que es el centro de la máscara laringea que vimos antes en la otra presentación, estaría ingresando el aire. Ahí la tienen, ven, colocada, ¿sí? También se puede utilizar, digamos, el laringoscopio para colocar la máscara laringea, no es lo habitual es que uno luxe la mandíbula con el pulgar y ahí ingrese la máscara laringea. Ahora, respecto de la intubación orotraqueal, sabemos que se utiliza un laringoscopio. Me interesa que vean dónde termina la pala del laringoscopio, en este surco glosoepiglótico, que es importante, porque de esa manera, al traccionar hacia el cenit, yo voy a poder levantar y voy a poder ver las cuerdas vocales. Inicialmente, el laringoscopio se coloca en la boca con el manguito apuntando hacia la tetilla derecha del paciente. Esto es una clasificación que usamos mucho los anestesiólogos para ver cuál puede ser la dificultad de intubación de nuestro paciente. Fíjense que si yo tengo un Malampati 1, veo absolutamente todo. Este paciente va a ser mucho más fácil de intubar que este, ¿sí? Al cual no se le ve absolutamente nada. Y estos serían los ejes de alineación de la vía aérea que yo necesito tener todos alineados para poder intubar a un paciente. Entonces, si ustedes lo ven acá, en una posición normal sería imposible, porque los ejes no están alineados, llegar a colocar un tubo. Por tanto, hay que utilizar la hiperextensión de la cabeza para poder colocar un tubo endotraqueal. Vamos a necesitar, por supuesto, un laringoscopio con varias hojas, por eso les digo que no es tan sencillo, porque depende del paciente, o del tiro mentoniano, por ejemplo, qué hoja vamos a elegir. Necesitamos un tubo endotraqueal. En general, para la mujer se utiliza 7, 7,5, para el varón 8 u 8,5. Un estilete maleable que puede utilizarse o no por dentro del tubo para darle cierta rigidez, una jeringa para insuflar el manguito, las pinzas de Magil no van a ser necesarios, un lubricante que se va a colocar en la zona del manguito y por supuesto tener aspiración. Esta es la forma en que se fija la rama al laringoscopio, esta es la forma de tomar el laringoscopio, siempre se toma con la mano izquierda, con la derecha se hace una pinza en la boca del paciente para poder abrirla bien y como les dije se introduce la pala del laringoscopio con la pala dirigida hacia la tetilla derecha y a medida que se va avanzando en la boca se va enderezando el laringoscopio. Ahí tenemos entonces, esto está indicando que no hay que hacer palanca con el laringoscopio aquí, sino traccionar hacia el cenit. Bien, como ven entonces, la punta de la pala del laringoscopio queda en el surco glosoepiglótico para poder levantar la epiglotis y así visualizar esto, que son las cuerdas vocales, por medio de las cuales tendría que ingresar el tubo endotraqueal. La forma de certificar, o una forma, la primer certificación de que mi paciente esté intubado, es que lo veo cabalgar entre las cuerdas vocales. Esto es en vivo, aquí tenemos las cuerdas vocales falsas, están cerradas, y aquí están abiertas, permitiendo el pasaje del tubo endotraqueal. Por supuesto, tenemos numerosas ventajas en cuanto a si intubamos a un paciente, y hoy por hoy, en tiempos del coronavirus, la ventaja más importante es que si tenemos ese paciente intubado, no vamos a necesitar de ventilación no invasiva. En este momento, la ventilación no invasiva está contraindicada
exceptuando ciertas consideraciones que tenemos que tener. Por ejemplo, si vamos a utilizar una mascarilla facial, tener en la punta de esa mascarilla conectada antes de los corrugados o del sistema que va a administrar oxígeno, un filtro EPA. Esto es muy importante. Y por el otro lado, elegir muy bien la mascarilla, si es que tenemos que usarla, para producir un sellado absolutamente hermético de la vía aérea de ese paciente para evitar la aerosolización. Bueno, las indicaciones creo que todas las conocemos. Hoy por hoy se está hablando, está en discusión en realidad, pero se está hablando de intubación temprana en el paciente con COVID, porque son pacientes con hipoxemias muy importantes, después lo vamos a ver, que están absolutamente conscientes y conversando, y tienen saturaciones inferiores al 60%, y uno no lo puede creer, pero claramente se deterioran muy rápidamente. Bien, vamos a continuar. Sí es importante, una vez que uno colocó el tubo endotraqueal, verificar la posición del mismo a través de la ocultación de 5 puntos, primero epigastrio para ver que no esté en estómago, y después bases y vértices, además para verificar que esté ventilando ambos pulmones, y por supuesto, como hablábamos antes, la detección cuantitativa de CO2. Aquel paciente que esté intubado en la vía aérea va a tener una curva capnográfica como la que estamos viendo en este gráfico, y es muy importante la fijación del tubo endotraqueal. Y en este momento, más importante que nunca, cuando los pacientes COVID están siendo colocados en decúbito prono para mejorar su oxigenación. Estos son fijadores universales y ya diseñados previamente, pero no todos contamos con ellos, pero sí es muy, muy importante la fijación segura del tubo endotraqueal. Ahora vamos a hablar de lo que son los ritmos de paro. Los ritmos de paro son 4, los dos primeros, FB y TB sin pulso, son ritmos desfibrilables, los otros dos, ASP y asistolia, son ritmos no desfibrilables. Hablemos ahora entonces de administrar los fármacos. Cuando uno está hablando de una fibrilación ventricular, es importante entonces comenzar con la RCP. Alguien está realizando las compresiones a un ritmo de 100 a 120 por minuto, como habíamos dicho antes. Otra persona está ventilando a ese paciente, o ese paciente está conectado a un respirador, que no es lo ideal, pero podría ser. Ese paciente conectado a un respirador. Cada 2 minutos dijimos que paramos las compresiones para verificar el ritmo. Si uno comienza con, el paciente se para, es decir, no responde, tomó pulso, no tiene pulso, voy a activar primero el sistema de emergencias y comenzar con las compresiones torácicas. En cuanto disponga de un monitor, lo voy a conectar. Si veo que ese ritmo es de FB o taquicardia ventricular sin pulso, lo que voy a hacer es desfibrilar. Si el desfibrilador es monofásico con 360 joules, si es bifásico y puedo elegir energía, 200 joules va a ser la máxima que voy a encontrar, así que se hará una descarga y ese es el momento para administrar los fármacos. La administración de fármacos no debe interrumpir la RCP. Entonces, lo ideal es preparar el fármaco antes del momento de la siguiente comprobación del ritmo. Entonces, volvemos. Iniciamos la RCP, conectamos un monitor, vemos que el ritmo es FB, desfibrilamos con 360, supongamos, y en ese momento hacemos la desfibrilación y continuamos con las compresiones, mientras le pedimos a otro operador que por favor cargue la primera dosis del fármaco. 2 tipos de fármacos vamos a administrar en la FB-TB sin pulso. Los vasopresores, que el utilizado es adrenalina, cada 3 a 5 minutos, y antiarrítmicos. El elegido o el de primera elección es la amiodarona, pero si no tuviéramos también podríamos utilizar lidocaína. Entonces, vamos a administrar, dijimos, adrenalina cada 3 a 5 minutos.
y amiodarona, que vamos a administrar 2 dosis, la primera dosis de 150 miligramos y la segunda de 300 miligramos. En el caso de utilizar lidocaína, estaríamos utilizando 1 a 1,5 miligramos kilo en la primera dosis, y en la segunda, la mitad de la primera, es decir, 0,5 a 0,75 miligramos por kilo. Entonces, tenemos nuestro paciente que acaba de sufrir un paro cardiorrespiratorio, pedimos la ayuda, comenzamos con las compresiones. En cuanto tengo el desfibrilador, desfibrilo a mi paciente. Continúo con las compresiones y pido a un colega que me cargue adrenalina, si el ritmo, por supuesto, es FBO-TB, y que ya vaya cargando 300 miligramos de amiodarona. Entonces, cuando en el segundo ciclo que yo paro para verificar el ritmo, si esto sigue siendo FBO-TB, voy a administrar 1 miligramo de adrenalina, voy a continuar con las compresiones. Al tercer ciclo, cuando verifico de nuevo el ritmo, si sigue siendo FBTB, voy a administrar 300 miligramos de amiodarona. Todo esto es en bolo y levantando el brazo para permitir que la fuerza de gravedad me ayude junto a las compresiones a hacer correr, digamos, la droga, y administrando un bolo de 20 mililitros o apretando el sachet de suero, todo esto para ayudar a que la droga llegue a su sitio de acción. Entonces voy a alternar adrenalina, amiodarona, hasta llegar a la segunda dosis. Bien. Eso es en los ritmos desfibrilables. Entonces, en un ritmo desfibrilable, ¿qué es lo que le va a dar mayor chance a mi paciente? Va a ser RCP de alta calidad, que dijimos, recuerden, se chequea con el CO2 expirado, que tiene que ser mayor a 10, más la desfibrilación temprana. Ahora, en aquellos ritmos de asistolia, de actividad eléctrica sin pulso, si le voy a dar una chance a mi paciente, va a ser RCP de alta calidad, y tratar las causas desencadenantes. Y hablamos de las 5H y las 5T, que vamos a ver enseguida, además de la administración de adrenalina cada 3 a 5 minutos. Pero lo más importante es buscar las causas desencadenantes para buscar aquellas que sean reversibles. Y acá tenemos las 5H y las 5T. En pacientes COVID, claramente la hipoxia va a ser lo más frecuente, también acidosis, también la hipo o hipercalemia, porque tienen alteraciones hidroelectrolíticas muy importantes, la hipotermia, y después tenemos, ahora hablamos, claramente estamos mezclando un poquito lo que es COVID y atención general de un paciente que no es COVID, ¿no? Las T están neumotoras atención, taponamiento cardíaco, toxinas. Cuando uno se refiere a toxinas tiene que pensar en algún tipo de intoxicación, tiene que pensar en la reacción anafiláctica, y en los tiempos que corren debemos pensar en la asociación a citro, hidroxicloroquina o cloroquina, que produce prolongación del QT, y esto es muy, muy importante. Uno debe estar midiendo el QT y haciendo un electrocardiograma después de la segunda dosis administrada de acitro e hidroxi, y después hacer un electrocardiograma cada 24 horas para verificar esto. Bueno, tromboembolismo pulmonar, y trombosis coronaria. Esas serían las 5H y las 5T. Y acá es importante destacar que la atropina ha sido sacada del algoritmo de asistolia y actividad eléctrica sin pulso. Eso no significa que si yo tengo una SP de 37 por minuto no administre la atropina. Nadie me va a decir que eso está mal, pero sí se sacó del algoritmo, ya no se usa más como indicación primaria. Pero fíjense, importante, que en el paro utilizo básicamente 2 drogas. La adrenalina, que la utilizo en todos los ritmos de paro, y la amiodarona, que la voy a utilizar solo en los ritmos desfibrilables. Y por último, vamos a tener los cuidados por reanimación. Si yo logré reanimar a mi paciente, que como verán es un enfoque, digamos, multidisciplinario. El tema, digamos, de la estabilidad hemodinámica, digamos, es importante para prevenir comorbilidades o morbilidad debido a fallo multiorgánico y daño cerebral. Importante en los cuidados por reanimación, optimizar la ventilación y oxigenación, que con tener 94% está bien, por lo tanto ajustaré la FiO2
para tener esa saturación, y es muy importante realizar un electro de 12 derivaciones para tratar algún síndrome coronario que pudiera haber ocurrido, identificar las causas del paro con la 5H y la 5T, como habíamos visto. El manejo de la presión arterial, que es importante, necesitamos una presión arterial sistólica mayor a 90, si no la tuviéramos de inicio vamos a administrar líquidos hasta 2 litros, y si eso no fuera suficiente, entonces vamos a recurrir a fármacos como noradrenalina o dopamina, el que estén más acostumbrados o el que tengan más a mano. Bien, y esta, no terminamos todavía, pero esta diapositiva es interesante porque uno se pregunta, bueno, ¿hasta cuándo reanimo a mi paciente? ¿No? Y es una gran pregunta. En condiciones normales, uno diría que uno reanima al paciente hasta haber verificado que las H y las T fueron verificadas una por una y eliminé todas las causas reversibles. Claramente, por otro lado, uno tiene que pensar en qué tipo de paciente está reanimando. Es más allá de estas pandemias actuales, o de la pandemia actual, perdón, de COVID-19, uno piensa que no es lo mismo que me llegue a mí a la guardia un politraumatizado de 20 años, en el cual voy a agotar, porque no hay un tiempo, no se puede decir uno 20 minutos, 40, ¿sí? En el cual voy a agotar todos los recursos, a que me llegue un paciente de 95 años con un CA terminal. Los esfuerzos en reanimación claramente no van a ser los mismos porque tampoco va a ser la misma respuesta. Bueno, cuando hablamos de pacientes COVID-19, yo les comentaba el tema de la hipoxemia severa, y fíjense esta paciente que está con 54 de saturación y está con el celular en decúbito prono. Entonces vemos claramente que hay una hipoxemia importante que mejora con el decúbito prono, pero que puede deteriorar muy, muy rápidamente. Entonces, cuando uno piensa en lo que es el paro o qué hacer con pacientes COVID, en primer lugar, el paciente que ingresa a la UTI deberá completar un protocolo de reanimar o tener ya uno de no reanimación, para uno saber cómo debe manejarse. En segundo lugar, los reanimadores sí o sí tienen que tener equipo de protección personal completo y tener práctica en el uso de los mismos, porque, bueno, yo no sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de usarlos, pero la verdad es que, digamos, producen mucho calor. El barbijo N95 con el otro encima más la máscara protectora hace que la sensación de falta de aire sea muy importante. Así que, bueno, ya se está hablando de aquellos colegas que sufren algún tipo de claustrofobia, no lo soportan durante mucho tiempo. La reanimación, idealmente dentro de la habitación, no tendría que haber más de 3 o 4 reanimadores, entonces 1 o 2 se encargarían de las compresiones, y ahora vamos a ver por qué. Serían 2 en el caso de que el paciente esté en decúbito prono. Otro se va a encargar de la ventilación, y el tercero se estaría encargando de la desfibrilación si fuera necesaria y la administración de fármacos. Entonces, por supuesto, todos con equipo de protección personal y evitar dentro de lo posible la aerosolización. Perdón. Es muy importante, por el malestar que produce el equipo de protección personal, como decíamos antes, cambiar los reanimadores cada 2 minutos. Si el paciente no está en decúbito prono y necesito ventilar, tendré que ventilar con máscara de oxígeno con un filtro EPA conectado a la máscara, muy importante. Si el paciente está en decúbito prono, voy a iniciar como está el paciente, la RCP, y voy a verificar la calidad de mi RCP, porque en decúbito prono no es lo mismo. Si bien hay varios trabajos que hablan de del éxito de la RCP en decúbito prono, sobre todo en pacientes que estaban siendo sometidos a neurocirugía, por ejemplo, y se inició en decúbito prono la RCP, hay que verificar su calidad con una capnografía, recordemos, mayor de 10. Por el otro lado, uno piensa en decúbito prono porque imagínense que girar un paciente en el medio de este desastre, que lo es,
con todas las vías conectadas, un paciente que esté intubado, se puede desconectar una vía, se puede salir una vía central, se puede, digamos, extubar el paciente. Entonces se piensa en hacer RCP de cúbito prono. Buscar, por supuesto, las causas reversibles y, como hablábamos antes, aquellos pacientes tratados con acitro, hidroxicloroquina, hay que monitorear sí o sí el QT y el potasio, por tanto, serán monitorizados con telemetría y, por el otro lado, hacer un electro 2 o 3 horas después de la segunda dosis y cada 24 horas, y disminuir la dosis de acitro y cloroquina si el QT aumenta más o es mayor, aumenta más de 60 milisegundos. Esto sería, yo les decía, cuando el paciente esté en decúbito prono, para hacer la RCP, 2 operadores. Y fíjense que el segundo operador tiene la mano en el tercio medio del esternón. Esto es para mostrar, este operador también tendría que estar, por supuesto, con guantes. Y se realiza en el tercio medio bajo de la espalda, fíjense, por debajo de los omóplatos, en el centro, las dos manos y brazos extendidos como si estuviéramos haciéndolo en decúbito supino. Si vamos a tener que desfibrilar, las paletas son, digamos, por debajo de los omóplatos, en los dos lados por igual, simétricas se colocan, y la dosis es exactamente la misma. Ahora, ¿qué nos pasa a nosotros, digamos, con el tema de la reanimación en estos pacientes, o qué es lo que estamos viviendo hoy por hoy? Básicamente nosotros conocemos dos sistemas éticos, ¿no? La ética liberal, que es más usada en Estados Unidos, donde el valor principal es la libertad, digamos, individual y la autonomía y la no maleficencia, de ahí el consentimiento informado, y esto sería el sistema que utilizan en Estados Unidos. El sistema que se utiliza en Europa es la ética de la beneficencia o de máximos, que está enraizada en la tradición judeo-católica de el valor principal es beneficiar al otro. Entonces, destino el recurso a quien más lo necesita. Mi objetivo principal va a ser maximizar el beneficio de mi paciente. Y como valor secundario tiene una justicia distributiva, es decir, si bien yo sé que tengo que usar racionalmente el recurso, si mi paciente necesita de un fármaco carísimo, yo se lo voy a administrar, independientemente de que después el sistema se quede sin dinero por eso. Acá se trata de beneficiar a mi paciente y conseguir el máximo beneficio. Ahora bien, en nuestro país estaríamos utilizando una mezcla de las dos, ¿no? Porque estamos con el consentimiento informado hace ya algún tiempo y también destinamos el recurso a quien más lo necesita. Estos dos sistemas éticos son válidos en situaciones de abundancia o situaciones normales. Ahora, ¿qué pasa en las catástrofes? Como la que se está viviendo ahora mundialmente con la pandemia. Existe una tercera ética, que es la ética utilitarista, que no se enseña en la facultad, pero que es aquella que se utiliza cuando hay limitación extrema de recursos. Esperemos que nosotros no tengamos que llegar a esto, pero sabemos que Estados Unidos, Italia, España, lamentablemente han llegado a esto. Y en la técnica utilitarista el valor principal es la utilidad. Entonces, tendré que hacer una ecuación costo-beneficio. No voy a destinar ese recurso a quien más lo necesite, sino a quien más beneficio obtenga de eso, ¿no? Eso ajustado a los años de vida de utilidad de esa persona. Por ejemplo, si tengo una paciente de 40 años con un CA de mama metastásico, con esperanza de vida de 1 año, versus un paciente de 50, sin comorbilidades, si yo salvo a la primer paciente del coronavirus, estaría ganando 1 año de utilidad. Entonces, claramente, habría que elegir al segundo. Esto es tremendo, lo que estamos hablando es tremendo, y ojalá que no nos llegue, pero me parece que es algo que tenemos que empezar a manejar. El objetivo principal en esta ética no es el beneficio individual, sino el beneficio social. Entonces, maximizamos la cantidad de vidas salvadas, ¿no? Útiles,
con los recursos de los cuales disponemos. En estos casos lo que se utiliza es el triage de guerra, donde tenemos verde para aquel paciente con síntomas leves o que está leve, tenemos amarillo para el paciente que tiene sintomatología y debe ser tratado, rojo aquel paciente que está crítico y sí o sí debo actuar, negro aquel paciente por el cual no puedo hacer nada, y hay un gris, que son aquellos pacientes en los cuales no se hace nada por la edad, llegada a determinada edad. A ese paciente no se lo toca. Si tiene coronavirus, mala suerte. Si empieza a presentar síntomas y tengo la posibilidad, lo voy a sedar. Pero, por ejemplo, en España actualmente ya no se está atendiendo, no se les da tratamiento a los pacientes en los geriátricos. Simplemente les dan antibiótico-terapia para prevenir la bacteriemia o para tratar las bacteriemias, pero nada más. Es una realidad tristísima y ojalá que no nos toque vivirla. Pero bueno, me parece que interpreté que era algo que teníamos que conocer y por eso les comento esto. Si no logramos aplanar la curva, ojalá que sí, esto nos plantearía una limitación extrema de recursos. ¿Qué recursos? Logísticos. Las camas de UTI van a ser el primer cuello de botella. Las camas de hospitalización general van a ser el segundo cuello de botella. Vamos a tener recursos humanos también limitados. Médicos, enfermeras, auxiliares, camilleros, personal de limpieza. Somos lo que somos. No podemos dibujar un médico ni una enfermera ni a nadie. Por el otro lado, los recursos materiales, equipos de protección personal, en algún momento en España se han quedado sin ellos y en Estados Unidos están en la lucha. Los tratamientos, sabemos que hubo un desabastecimiento importantísimo de hidroxicloroquina, tanto en Estados Unidos como en España en algún momento. Entonces, frente a esto, ¿qué soluciones podríamos aportar? Y frente al desabastecimiento, podríamos buscar pautas alternativas, cambiar hidroxicloroquina por cloroquina u otro tratamiento alternativo que se pueda encontrar y limitar los tratamientos a los pacientes que son recuperables y ajustados, como decía antes, a la utilidad. En cuanto a los equipos de protección personal, reutilizarlos, es muy importante la forma en la cual uno se lo retira. Hay varios videos que ustedes pueden consultar acerca de esto. Es importante rotular los equipos para que cada uno tenga el suyo. Respecto de los recursos humanos, hay que reorganizar las plantillas de los diferentes staff y ver diferentes horarios, porque hay que evitar sí o sí el cansancio tanto físico como psíquico de el personal que está en atención al paciente, porque si la situación empeora, es recurso humano que vamos a seguir necesitando. Entonces, no sirve esto de me sacrifico y hago un doble turno. Hay que tener muy bien organizados los turnos para que el personal pueda trabajar y descansar lo que necesite. Por el otro lado, hay que reorganizar toda la actividad asistencial del centro de salud, sea un hospital o sea un sanatorio, y dar prioridad, digamos, a los pacientes que más lo necesiten. Respecto del recurso humano, reclutar personal, estudiantes, médicos jubilados, de hecho ya, por lo menos en lo que es los hospitales públicos aquí en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya estamos todos los médicos en una lista, por ejemplo, para hacer guardias pasivas, o digamos, ya eso se está organizando. Y por el otro lado, recursos logísticos. Es importante centralizar el recurso, es decir, las camas de UTI no son de un hospital. En este caso acá, son de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, eso va a ser muy importante. Y lamentablemente no asignar las camas por gravedad del paciente, sino otra vez, años de vida recuperables. Si no aplanamos la curva, vamos a llegar a un momento de desabastecimiento y bueno, y ahí habrá que tratar al paciente que una vez recuperado pueda ser más útil a la sociedad. En cuanto a los equipos de protección personal, vamos a tener equipos reutilizables, entonces la eficacia de ellos va a ser claramente más limitada, y en ese sentido habrá que priorizar la seguridad de los trabajadores. Siempre ustedes piensen que
la seguridad del reanimador o del que está tratando es más importante que la del otro, porque una sola persona puede tratar a varios pacientes. Y en cuanto a los recursos logísticos, otra vez, disponer camas alternativas fuera del hospital, como sé que ustedes están haciendo y se están haciendo en un montón de lugares. Bueno, les agradezco mucho su atención. Cualquier duda o consulta, tengo mucho material si alguno tiene mayor interés, así que allí tienen mi mail. Muchísimas gracias.